Buenas tardes, de nuevo estamos acá estudiando la palabra de Dios. Esta palabra a mí personalmente me hizo entender muchas cosas y de verdad que cambió muchas otras que tenía arraigadas y que eran contrarias a la voluntad de Dios. Titulé la prédica de hoy o la enseñanza de hoy, tradición o verdad. Entonces, pues primero pues busqué el significado de tradición. Y tradición es ritos y o costumbres que se hacen de padres a hijos a través del tiempo. Eso es tradición. ¿Y qué es verdad? Certeza y realidad inmutable de algo. Certeza y realidad inmutable de algo. En realidad hay muchas tradiciones religiosas que en vez de llevarnos a agradar a Dios, a caminar conforme a su voluntad, son todo lo contrario. La tradición nos aparta de Dios y lastimosamente es muy fácil hacer de todo una tradición. Y si lo vemos en el campo familiar, es la monotonía. Y lastimosamente con Dios llegamos a eso, a un momento de monotonía. No tenemos nada para ofrecerle, no conocemos de Él, no conocemos su palabra. Entonces entramos en monotonía, en tradiciones. Es la mejor forma para nosotros, porque pues nos evita el esforzarnos, el indagar, el conocer, el leer, el buscar su presencia. Pero si vamos a ver con respecto a lo que les acabo de decir, la tradición nos aparta de Dios. Entonces, resulta que les voy a comentar, el año pasado, para Semana Santa, yo le pregunté a mi padre qué quería que hiciera, porque pues uno por lo regular se mueve en tradición, en que el jueves hace esto, el viernes hace esto, el sábado hace tradiciones. Pero yo quería agradarlo, porque yo sabía que yo lo estaba haciendo porque era un hábito, una costumbre. Pero yo quería no hacer lo que para mí ya era lo normal, sino lo que a él le agrada. Entonces empecé a orar desde temprano y le pregunté qué quería que hiciera. ¿Qué quería que hiciera? Si quería que fuera a la iglesia, qué quería que hiciera. Y una de las cosas que me dijo era que pues que leyera la palabra con mis hijos. Entonces le dije a mi hija que iba y me dijo pues que ayunara de Candy Crush, un juego el cual jugaba bastante con el computador. Me dijo que ayunara de Candy Crush y pues yo le dije a mi hija que ayunáramos de tecnología ese día, que le ofreciéramos ese día a Dios. Y pues leímos, me puse a estudiar, a leer la palabra y resulta que leí Isaías 45:20. O sea, leí otras cosas, pero la que me tocó fue Isaías 45:20 y les voy a leer por qué. ¿Por qué? Decía, son tontos los que llevan les voy a volver a leer. Son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y rezan a un Dios incapaz de salvarlos. Esa lectura la saco de la Biblia católica, porque muchos dirán que está escrita en la Biblia cristiana. No, la Biblia católica. Cuando leí, quedé muy sorprendida, porque yo dije, entonces, ¿por qué en la Iglesia católica hacen procesiones en Semana Santa? En realidad, en el transcurso que llevo estudiando la palabra de Dios, que es la verdad, he llegado a la conclusión que en la Iglesia católica ni siquiera los sacerdotes leen la palabra. Porque
esto dice en Isaías 45 en la parte B del 20. En la Biblia católica. Les voy a leer lo que dice en la Biblia Reina Valera. Dice, son ignorantes los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no los salvan. ¿Y qué se hace en Semana Santa? ¿Qué hace el mundo católico en Semana Santa? Entonces, no estoy juzgando, porque no estoy llamada a juzgar, pero resulta que esto nos muestra que nosotros vivimos por tradición. La mayoría de las cosas que hacemos, tanto en nuestra iglesia, sea de la denominación que sea, lo hacemos por tradición. Que cuando se lee la palabra se levanten, que el pastor o el sacerdote siempre debe estar en un púlpito. O sea, muchas cosas se hacen por tradición. Y debemos romper la tradición, porque recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, no reconoció a Jesucristo porque estaban arraigados a la tradición. Por eso fue que no lo reconocieron, porque los milagros, sus enseñanzas, la palabra, todo lo que hacía y lo que decía daba a entender que era el Hijo de Dios. Pero estaban tan arraigados a su tradición, a sus tradiciones, que eso les impedía. Era romper como esa barrera que les impedía conocer verdaderamente al Hijo de Dios. Y una de las cosas que decían era esta, por ejemplo, algunos fariseos decían, ese hombre no es de Dios porque trabaja en el día sábado. Esa lectura la encontramos en Juan 9:16. Imagínense, ese hombre no es de Dios porque trabaja en el día sábado. Algo que en realidad, a veces nosotros creemos que porque nos congregamos el sábado o el domingo, sí somos. Y resulta que nosotros no somos porque nos congreguemos X o Y día. Claro que Dios instituyó un día de la semana para adorarlo, para descansar y agradecerle, para ofrendarle. Pero no necesariamente tiene que ser el día sábado. Porque es que Dios mira en nuestro corazón. ¿De qué sirve? ¿De qué nos sirve? Por ejemplo, en este caso los sábados. ¿De qué nos sirve el sábado todo el día estar en ayuno, en oración? Y resulta que, como dice que no hay que hacer nada porque es tradición, porque lastimosamente, ¿qué hicieron los sacerdotes de la época? Estaba el libro de la ley. Entonces, ellos escribieron el libro de la tradición. Con respecto a la ley, escribieron la tradición. ¿Por qué? Porque entonces entraron en controversia de que entonces si cocinaban las mujeres el sábado, entonces era pecado. Que si compraban algo, entonces era pecado. O sea, todo lo volvieron como religiosidad. Entonces, ¿qué fue lo más fácil? Hacer el libro de la tradición. Y muchas religiones, muchas doctrinas se mueven por la tradición. Entonces, ¿qué es tradición? Que la mujer debe ir a la iglesia en falda. Entonces es tradición que la mujer no se puede cortar el cabello. Entonces es tradición que todo lo que diga el hombre, la mujer debe decir sí, como un caballito. Debemos sujetarnos a los hombres, a nuestros esposos, cuando nuestros esposos están sujetos a Dios. Porque lastimosamente cuando el hombre no está sujeto a Dios, tiende al pecado. Y si nosotras a todo lo que ellos dicen le decimos sí, entonces automáticamente nuestra casa se va a perder, nuestra familia, nuestros hijos se van a perder, porque no hay una autoridad espiritual. Por eso es importante que los hombres se levanten como sacerdotes de sus casas,
para que sus mujeres sean sujetas a ellos. De lo contrario, difícilmente eso puede suceder, o sea, porque si un hombre está haciendo lo malo, peor sería si la mujer lo sigue. Entonces, volvemos a la tradición. Ellos desconocían y no reconocieron a Jesús por muchas de las cosas que hacían. Era tanta la tradición que tenían arraigada en sus corazones e en sus mentes. Era una estructura mental, una fortaleza mental que les impedía ver más allá, ver lo que Dios quería que hicieran. Que incluso el paralítico de Betesda, muchos conocen la historia, que un paralítico estaba al borde del estanque de Betesda y que determinado tiempo un ángel bajaba, movía las aguas, agitaba las aguas, y el primero que se lanzara al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Entonces era una tradición, entonces había cantidad de enfermos al borde del estanque esperando que las aguas se agitaran para lanzarse. Como Jesús ya estaba en el ministerio, entonces Jesús se acercó al estanque y había un paralítico. Y Jesús le dijo que porque no se lanzaba, que porque no estaba sano. Bueno, habló con él, entonces él le dijo no, porque pues que cada que se agitan las aguas, siempre alguien se adelanta y se lanza primero que él, y que él llevaba más de 10 años así, más de 10 años enfermo. Entonces, pues Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y el paralítico lo dudaba, porque no era esa la tradición era que se lanzara al estanque, y él estaba esperando era el agitar de las aguas. Mas sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz para el que la cree. Cuando él escuchó la palabra de Jesús, que tomara su lecho, él tomó su lecho y caminó, fue sano. No les estoy contando la historia exactamente como está en la palabra, pero esa es la historia. Entonces, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha dicho a través de un hijo? Una palabra profética, una palabra de sanidad, una palabra de restauración, de liberación. Y no la recibimos, recibimos ¿por qué? Porque no vino a través de un sacerdote o un pastor, profeta, un varón de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través hasta de una persona, un habitante de calle? No recibimos porque la tradición es que la palabra de Dios salga de la boca de un hijo de Dios, de un sirviente de Dios, de un servidor de Dios. Esas son tradiciones. Dios habló a través de la mula de Balaam. Dios puede hablar a través de cualquier persona. Palabra de bendición que nosotros escuchemos proviene de Dios. Mi hija, cuando lo había perdido todo y estaba en la crisis tan terrible de la cual hablan mis testimonios, mi hija tenía 8 años y me dijo, mamá, no te preocupes, que mi papá va a cambiar. Y yo le dije, no, mamita, hay que ver para creer, le dije yo a la niña. Y ella me dijo, no, mamá, hay que creer para ver. Esa palabra me entró como inyectada. Y yo empecé, hay que creer para ver. Yo no conocía de Dios. O sea, yo asistí a la iglesia católica religiosamente. Cada 8 días, los domingos. Ya estaba leyendo salmos y proverbios. No, todavía no estaba leyendo los salmos. Hacía el rosario en esa época. Y dije, y yo me repetía, pero sé que fue Dios que habló a través de mi vida, de mi hija. Hay que creer para ver. No perdamos la bendición, no perdamos promesas a causa de las tradiciones, de la religiosidad.
Muchas veces estamos tan arraigados en las tradiciones familiares y religiosas, culturales, que nos alejamos de la verdad. Y esto pasó, por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba supremamente arraigado a la tradición y él creía en su religión, él peleaba por su religión, él hacía respetar su religión y mataba por su religión. ¿Cuántos de nosotros, porque yo fui de ese tipo de católicos, de los que me hablaban de una iglesia diferente a la católica y hasta mal genio me daba? Para mí me estaban ofendiendo, era ofensivo que me hablaran de algo contrario a lo que decían en la iglesia católica. Y eso le pasaba a Saulo. Tuvo que manifestársele directamente a Jesús y revelarle la verdad. Y este hombre que estaba tan arraigado a su religión, a su tradición, fue el mayor de los apóstoles. Sin haber caminado con Jesús, sin haberlo escuchado, sin haber sido uno de sus discípulos. Pero fue el más grande. Porque el único que puede derribar esas estructuras mentales, esas fortalezas mentales, esa religiosidad, es Dios. Pero si nosotros estamos dispuestos, Dios veía el fuego y el deseo de Saulo de agradarle, porque Saulo creía en su corazón que al él perseguir a los cristianos estaba defendiendo a Dios. Él creía en su corazón que al él pelear por su doctrina, por su tradición y defenderla hasta la muerte, estaba defendiendo a Dios en cierta manera y estaba agradando a Dios. Y resulta que no, él estaba defendiendo una tradición, una religión, porque ni siquiera Dios necesita defensa. La palabra de Dios se defiende sola. Dios dijo, entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dice Dios. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dice en Juan 8:32. ¿A qué verdad se refería Jesús? A los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. Que lastimosamente pocos los conocen. Y peor, los que los conocen, no todos los ponemos en práctica. Esa es la verdad. Entonces, vamos a leer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo 20. En Éxodo 20. Del 1 al 17. Y se los voy a leer. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni ninguna, ni algún. No te hagas estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Jehová tu Dios, soy tu Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos, bisnietos por la maldad de sus padres, cuando se rebelen contra mí, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y obedecen mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabajarás 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es el día de descanso. Conságralo a Dios,
a Jehová tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni tus forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el 7º día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su mujer, ni sus servidores, su buey, su burro. No codicies nada de lo que le pertenece. Esos son los 10 mandamientos. Muchos estarán diciendo entonces, ¿por qué a nosotros nos enseñaron? Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Tercer mandamiento. Resulta que a Jesús la gente estaba pegada a la tradición. Y los sacerdotes hicieron de estos mandamientos una tradición. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, eso sí no es tradición, es la verdad. O sea, todo esto es la verdad. Pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando dice, no tomes, acuérdate del día sábado para santificarlo. Dice, más adelante. Pues el día 7º es el día de descanso, conságralo a Jehová tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni tus forasteros que viven en tu país. Entonces resulta que esta partecita lo hicieron una tradición. ¿Por qué? Porque entonces ya las mujeres ni siquiera le cocinaban a los hijos. Entonces los hijos por obligación, porque supuestamente ese día no se podía trabajar, entonces ya nadie comía. ¿Ustedes creen que a Dios le agradaba eso? Que a causa de un mandamiento que en realidad la gente malinterpretó, entonces ya hasta cocinar es pecado, que porque eso es trabajo. Dios dijo sábado porque Él hizo ese día y consagró ese día. Pero cuando vino Jesús, Él no vino a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Pero resulta que Él se dio cuenta que todo lo estaban haciendo religiosamente. Todo lo estaban haciendo religiosamente y nada lo hacían con amor, ni de verdad en culto a Dios, ni por agradecerle a Dios, sino por cumplir la ley, porque creían que cumpliendo la ley, cumpliendo la tradición, entonces ya eran salvos. Entonces a Jesús le preguntaron los apóstoles que entonces en qué se resumía la ley, cuáles eran los mandamientos más importantes. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todo tu corazón. Les dijo Jesús. Entonces, si nosotros miramos los 4 primeros mandamientos, hablan eso. Cuando nosotras nos enamoramos de nuestros esposos, o cuando ustedes varones se enamoraron de sus esposas, no miraban a otra mujer. Cuando estaban en ese primer amor que pensaban, soñaban, querían hablar todo el tiempo, o cuando nosotras estábamos, no queríamos hablar ni ver a nadie más. Eso es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es, ahí se cumplen los 4 primeros. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, no necesitamos adorar una imagen. No necesitamos rendirle culpa a una imagen. No necesitamos que nos digan, pero es que hoy es día sábado. Jesús sanaba y hacía y obraba y trabajaba los sábados. Y por eso no lo reconocieron. Cuando Jesús decía, es que no entendieron la raíz de la palabra, no entendieron el trasfondo de la palabra. Dios pide un día para Él, nos da 7 días de la semana.
Él espera que un día se lo ofrezcamos a Él en amor, en adoración, pero no en sacrificio. Por eso es amar a Dios. Cuando uno ama, uno no tiene cargas por ese amor, no es sacrificio. A uno le gusta amar a la otra persona, a uno le gusta hablar con otra persona, a uno le gusta ver la foto de esa persona. Entonces muchos me han dicho a mí, no, pero es que yo no adoro la imagen. Lo que pasa es que me recuerda, es como cuando yo tengo una foto de mis hijos, porque Satanás es astuto y él es padre de mentira. Entonces, claro, no, yo tengo mis estampitas, pero no es que yo las adore, lo que pasa es que, pues igual, son santos y es Dios, pero a nosotros, ¿qué nos consta de que esas imágenes sean la imagen verdadera de Jesucristo? Primero eso. Segundo, independientemente, digamos que sí es la imagen de Jesucristo, pero es que Dios dijo, ¿por qué lo dijo? No tengas otros dioses fuera de mí, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que haya arriba en el cielo, ni abajo, en la tierra, en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso. Dios es celoso, así como nosotras las mujeres somos celosas de que nuestro esposo, aunque sea, voltee la mirada a otro, o los hombres, o ustedes los hombres, se sienten celos cuando una mujer mira hacia otro costado a otro hombre. Dios es celoso, no es que nosotros somos sus hijos, somos su creación. Él es celoso. Entonces cuando Él instituyó los mandamientos, ¿con qué fin lo hizo? Porque Él sabía, porque la humanidad, cuando cuando le dictó los 10 mandamientos a Moisés, ya el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, porque venía de Egipto, y Egipto es un país de imágenes. Entonces venían con esa raíz de idolatría, y Dios ya estaba cansado de ver que ellos se postraban ante imágenes. Por eso duraron 430 años de esclavitud. Incluso aún los sacó, y ellos guardaban en sus campamentos, en sus carpas, guardaban imágenes, y esas imágenes impidieron que entraran a la tierra prometida, porque no obedecieron esta palabra. Dios es celoso y Él no va a permitir que nada ni nadie esté por encima de Él. ¿Se dan cuenta por qué la idolatría desagrada a Dios? Es por eso. Así como a nosotros nos desagrada que nuestro esposo, o los hombres, que las esposas miren a otro hombre, a otra mujer, ¿por qué Dios tiene que permitirlo de nosotros? Entonces Dios quiere es eso, pero cambiaron. Y si los 4 primeros mandamientos hablan de eso, de amar a Dios, del amor verdadero a Dios. Y la segunda respuesta de Jesús fue, el primer y más importante mandamiento es amar a Dios, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Como la Iglesia Católica se adaptó a la tradición, adaptó la palabra de Dios a la tradición. Entonces no dejó la tradición, adaptaron, mezclaron, taparon, y eso ha hecho que la gente se pierda, porque resulta que gracias a eso que hicieron, mucha gente desconoce esta verdad, de que Dios es celoso, y Dios no va a compartir ni su gloria, ni su honra, ni su honor con nadie, y mucho menos a su pueblo, si quiere ser su pueblo. Los primeros 4 es el amor a Dios, y los siguientes 6 es el amor al prójimo. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, no codiciamos a su mujer, no los matamos, no los robamos, no adulteramos, no fornicamos. Eso es amar al prójimo. Eso es lo que hizo Jesús, resumir.
Lastimosamente he visto en muchas iglesias cristianas que ni siquiera le sirven a las personas que no asisten a sus iglesias por tradición, porque es que son sus hermanitos, no van a evangelizar o hablar o no hablan de Dios con personas que se congreguen en otras iglesias. No les sirven, no ayudan, no son misericordiosos con personas que no asisten a sus iglesias y a sus congregaciones. Entonces, ¿ustedes creen que eso le agrada a Dios? ¿Ustedes creen que eso es amar al prójimo como a sí mismo? Mi Padre nos dice que demos lo mejor de nosotros, si eso esperamos recibir, y eso recibiremos. Bueno, Padre amado, mi Señor Jesucristo, pongo en tus manos a todas y cada una de las personas que se conectaron hoy y escucharon esta palabra, Señor, para que seas tú hablándoles a sus corazones, Señor, que seas tú revelándoles tu verdad, Señor, que está escrita en tu palabra, Señor. Tu verdad está escrita en tu palabra, Señor, que cada vez que necesiten y quieran saber algo, Señor, si de verdad te agrada o no, que quieran agradarte, Señor, antes de acudir a una persona, acudan a ti, Señor, y te pregunten, Señor, que tú les sabrás contestar, porque lo has hecho conmigo, Señor, porque yo así fue que te empecé a conocer. Cada que tenía una duda no le preguntaba a nadie, sino te preguntaba a ti y luego iba a la palabra y tú me respondías, Señor. Todas las dudas, todas, hasta en la parte sexual, están en la palabra, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y es la verdad, Señor. Revélale tu verdad a tu pueblo, haz que sientan deseos, inquietud de leer tu palabra, Señor. Que deseen leer tu palabra, que no coman entero, Señor, porque muchas cosas dice el hombre, contrario a la voluntad de Dios, muchas cosas dice el hombre, conforme a su deseo, al deseo de su corazón y a su voluntad, Señor. Padre amado, mi Señor Jesucristo, que esta palabra la reciban en el Espíritu, Señor, y que esa semilla, Señor, crezca tanto al punto, Señor, de que ellos mismos busquen tu revelación, Señor, que está en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.